Ya tenemos a Federico Tiberti, que es un Politólogo. politólogo que ahora se encuentra en Estados Unidos y que tuvo, a mi juicio, dos denuncias que a lo mejor han pasado inadvertidas. Dos denuncias, yo diría, dos investigaciones que llegaron a la conclusión del mal manejo que hubo en la pandemia en cuanto a la administración de las cifras, como cuanto a lo que ocurrió recientemente con el censo, que parece que en algunos lugares donde el peronismo, un bastión fuerte, como puede ser La Matanza, había habido como una suerte de inflación. Este gobierno que es tan propenso a la inflación, hubo un engordamiento, parecería del padrón. Y bueno, te damos la bienvenida, Federico. Acá estoy con Osvaldo Pérez San Martino, que fue quien trajo el tema este, que yo lo leí en el diario, pero la verdad que cuando lo leí me llamó la atención, pero no le di la profundidad que le tomó Osvaldo, y está también Ezequiel Domínguez. Hola, Federico. Gracias, ¿Qué tal, Federico, por Osvaldo? estar por Jorge, nosotros. ¿Cómo te va? gracias por llamarme. No. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Perfecto, Federico. Yo Muy bien. antes de entrar en materia, que es por lo que te invitamos, lo que decía Jorge, yo quisiera decirle a Jorge que Federico es un hermano nuestro en el aula y en la vida, Ah, bueno. porque es un Así es, destacado así es. egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Podés decir a partir de este momento lo que quieras, que todo va a estar avalado por nosotros. No Eh, pensaba sacar yo el tema, pero sí, así es. Somos hermanos en las aulas y en la vida. y gran jugador de fútbol en los torneos del campo de deportes, cuando vivía, no, cuando, en el campo de deportes del colegio. Contanos un poco, Fede, de tu trayectoria académica. Porque estás viviendo hace un tiempo en Filadelfia. Contanos cómo Sí. llegaste, qué hiciste y qué estás haciendo ahora. Bueno, yo después de graduarme justamente del Colegio Nacional, hice la carrera de Ciencia Política en la Universidad de San Andrés. Terminé en el año 2012. Y ahí tomé distintos trabajos y empecé una maestría en ciencia política en la Universidad Torcuato Di Itela hasta el año 2016, cuando fui admitido para un programa de doctorado en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Princeton, que es acá unos kilómetros al norte de Filadelfia, en New Jersey. Y entonces en 2016 me vine a hacer el doctorado, que ya estoy muy cerquita de terminar, a unos pocos meses, esperemos. Y esa es básicamente el recorrido en lo que es institucional. Yo asistí hace unos años, cuando vos vivías en Buenos Aires todavía, a la presentación de un libro que vos escribiste con Pablo Balán, ¿no? Correcto, sí, Que esa también otro fue el que politólogo escribí. muy destacado del Buenos Aires. Sí, Pablo, también graduado del Buenos Aires, hizo su doctorado en Harvard y ahora es profesor de ciencia política en la Universidad de Tel Aviv en Israel. Y escribimos juntos un libro que inicialmente presentamos como ensayo para el concurso de ensayos de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue seleccionado con el primer premio y publicado en la editorial El Ateneo, y tuvimos el gusto de que nos acompañara Osvaldo en la presentación en la sede del Ateneo Gran Espléndida en Santa Fe y Córdoba. Perdón, en Córdoba y Santa Fe y Pueyrredón. Santa Fe y No me Callao. quiero ir Santa Fe y olvidar. Callao. Santa Santa Fe y Fe, Callao. entre Callao y Así Rebamba. es. Eso, ¿Y perdón. cómo era el título, Este, Federico? ¿La República? La República La Pendiente, porque República después Pendiente. jugábamos un poco con Su- la cantidad de títulos que ha habido en la historia del claro. pensamiento argentino, con la República algo, la República Sí, sí. posible, la República verdadera. Supongo que Entonces, a la luz de lo que ha pasado posteriormente era un título muy pesimista, porque ya la República no tiene nada pendiente, ¿no? no, está consumada, digamos así. Sí, ¿Cómo la entonces ves? ¿Cómo, jugábamos. cómo ves vos? ¿Cómo evaluás la República? Eso es a lo que dedicaron ese estudio. Bueno, Brevemente, esto da para así pasamos al otro tema. Sí, da para una conversación muy larga, pero en realidad desde que escribimos el libro, que fue entre 2013 y 2014, ahora no soy muy optimista sobre el fortalecimiento de las instituciones, que las cosas que estemos conversando. Yo escuchaba la conversación que precedía a mi llamada, que estemos conversando si la Corte Suprema tiene que tener 5 o 25 miembros, o que estemos conversando si el censo registra correctamente a la población. Habla de que el trabajo en lo que hace al fortalecimiento institucional mucho no progresó. Ahora sí, contanos de esa investigación que hiciste sobre el censo.
Bueno, ustedes mencionaban de paso el tema de la pandemia y está Sí, encadenado, los dos. Sí, sí, sí. está encadenado con esto porque junto con un amigo de las redes, con quien ya hemos hecho varios trabajitos juntos, Mauro Infantino, hemos visto con bastante profundidad los datos de la pandemia y una cosa que nos llamaba la atención inicialmente cuando los datos de la pandemia eran casos, fallecimientos, etcétera, era las bajas tasas de casos y de fallecidos que tenía el partido de La Matanza, siempre como no cada 100.000 habitantes o cada millón de habitantes, como en relación con su población. Entonces decíamos, bueno, puede ser que estén teniendo muy buenos resultados con la pandemia, es una posibilidad. Pero luego en 2021 se agregaron los datos de vacunación. Y La Matanza también mostraba muy bajas tasas de vacunación. Mientras todos los partidos del Gran Buenos Aires tienen un porcentaje de población vacunada en torno al 85-90%, en La Matanza es como 60%. Entonces decíamos, esto es más raro aún porque, no sé, es gente que no se vacuna, pero tampoco se contagia, tampoco se muere. Y entonces empezamos a pensar, ¿qué tal si el problema, más que La Matanza, estar desviándose en la proporción de población vacunada o infectada o fallecida, es que en realidad tenemos mal el denominador de la fracción, digamos, la cantidad de población? Entonces dijimos, quizás está mal el dato justamente de población y entonces se nos ocurrió ir cruzándolo con otras medidas de población, no medidas por el censo del INDEC, ¿no? Sino por, digamos, la Cámara Electoral, como es el padrón electoral, o el Ministerio de Educación, como es la cantidad de alumnos matriculados en escuelas. Y justamente lo que notábamos era un desvío, o sea, muy pronunciado a partir del año 2010. Si uno mira, por ejemplo, la cantidad de votantes registrados en el padrón electoral para votar como porcentaje de la población, La Matanza, a partir del censo del 2010, pasa a tener la menor cantidad de votantes registrados como porcentaje de la supuesta población. Entonces uno podría decir, no, bueno, quizás es una población mucho más joven que la de otros partidos del Gran Buenos Aires, y es una posibilidad, pero entonces si uno mira alumnos matriculados en escuelas, debería haber lo Claro. inverso, porque si es una población muy joven, uno debería ver una cantidad muy grande de alumnos en escuelas, pero también es muy baja. Entonces tenemos muy pocos alumnos matriculados en escuela como porcentaje de la población, muy pocos votantes registrados como porcentaje de la población. Todo este desvío a partir de 2010, porque antes de 2010 no se ve un desvío semejante. Y después un desvío similar en una cantidad de datos adicionales que se nos fue ocurriendo cruzar, como cantidad de percepciones de el ingreso familiar de emergencia durante la pandemia, consumo eléctrico per cápita. Básicamente Qué fuimos trabajito, agarrando ¿eh? todos los... Sí. Qué ¿Cómo? trabajito, qué trabajito. Sí, fue un trabajito porque básicamente para robustecer la conclusión cruzábamos todos los datos que fuera posible obtener para ver si el comportamiento de La Matanza seguía siendo anómalo y efectivamente lo seguía siendo. Y a medida que empezamos a publicar estas cosas, nos empezó a escribir gente que decía, sí, saben que yo notaba algo parecido, pero no se me ocurría qué podía estar pasando, o incluso gente nos comentaba, fíjense que en el año 2016 la gestión de Todesca en el INDEC hizo una denuncia sobre el censo del 2010 que no llegó a su culminación en el curso judicial, pero sí se denunciaron irregularidades precisamente en el censo, y todo esto nos llevó a concluir que efectivamente el censo, por decirlo de alguna manera, exageró la población de La Matanza y en una magnitud bastante considerable. Perdón, es una conclusión que vos podés decir que es una hipótesis muy concluyente, es decir, no admite mayores Yo, dudas. sí, es una buena pregunta esa. Yo creo que no hay mayores dudas sobre que el dato de población está mal. Sobre lo que yo no me animo Claro. o no tengo evidencia suficiente para afirmar de forma muy concluyente es si es algo Sí, sí, deliberado, doloso. Claro, deliberado, claro. o cuáles fueron los móviles. Porque, por ejemplo, en esta denuncia que a partir de todo esto se presentaron algunos intendentes como Garro, Valenzuela y algún otro que se me está escapando, presentaron una denuncia en la que dicen que esto estuvo motivado por el reparto de fondos de la coparticipación fiscal bonaerense que se hace, entre otros criterios, como en proporción a la población.
Y yo no puedo estar seguro de si esa fue la motivación. Ciertamente fue una consecuencia, eso no queda ninguna duda, porque se usa ese criterio para repartir estos fondos. Como consecuencia lo tuvo seguro, como causa yo no lo puedo Claro, saber. está bien, está bien. Pero sí, sobre el hecho creo que hay evidencia bastante concluyente. Sí, porque yo estaba buscando cuál era el objeto de esto y entonces cuando vos dijiste Cámara Electoral se me desvaneció el propósito esencial, que yo le dije a lo mejor lo hacen para inflar el padrón y que vaya a No, votar más gente ahí, no sé, o que la trasladan, le compran, digamos, el pase de San Martín o de 3 de febrero, San Martín no, pero 3 de febrero, La Plata o Lanús, le compraron el pase y lo pasaron ahí. Pero tampoco me cerraba porque cuando dijiste Cámara Electoral, dije, bueno, caramba, ya si el padrón electoral no estaba inflado, entonces me parece que la conclusión a la que llegaron Garro y Valenzuela debe ser bastante acertada, aunque vos no lo puedas afirmar, ni nosotros tampoco, claro. pero sino que otro propósito podría tener, de Y inflar un padrón. la sospecha queda, ¿no? La sospecha queda, pues, de inflar el padrón con inflar el padrón, la cantidad. Ezequiel, sí. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Te habla Ezequiel Domínguez. Yo leí la nota que salió en el diario respecto de toda la investigación que hiciste, la verdad que impresionante. Y ahí lo que sugieren es que el error habría estado más en el INDEC que en el municipio, en las autoridades del municipio, porque pareciera que si es como estamos pensando y no es que la gente de La Matanza es más joven y no va al colegio y vota menos, sino que hubo alguna posible tergiversación, uno piensa que lo habría hecho el municipio más que el INDEC. ¿Por qué es el INDEC sería el responsable del INDEC, digamos? Bueno, sí, es verdad que en una de las notas que salieron dicen esto. Yo creo que es algo sobre lo que no estoy del todo seguro tampoco, porque hay que meterse ya en las minucias de las operativas de cómo se lleva adelante el censo. Y, o sea, yo estoy bastante convencido de que el dato de población estaba mal y que el dato que reportaron era bastante superior a la población real. Dicho esto, no estoy 100% seguro de cómo hicieron esto en la práctica. Si una sospecha que hay dando vueltas, incluso algunos investigadores del tema es que se duplicaban planillas y que hay hogares, digamos, repetidos. De hecho, en la denuncia que yo mencionaba recién, que hizo la gestión de Todesca en 2016, se habla de poblaciones duplicadas y de hecho creo que encontraron evidencia de, por ejemplo, distritos en Jujuy cuya población se duplicaba y se repetía en otros distritos. Creo que no era parte de la evidencia el caso de La Matanza, pero solo estoy citándolo como un ejemplo de una de las modalidades operativas como esto podría haber sido llevado a cabo en la práctica. Como yo no sé cómo se hizo esto, digamos, si se duplicaron planillas a nivel del censista, si se hizo algo más a nivel centralizado, realmente no lo sé. Todos quienes participaron de la ejecución de este censo suelen decir que en el propio día del censo fue bastante convulsionado, se cruzó con el tema de la muerte de Kirchner, todo esto en el contexto de un INDEC intervenido y muy deslegitimado con la comunidad que consume estadísticas públicas. Eran permanentes asteriscos con notas al pie en cualquier gráfico, cualquier tabla con números que mencionaba el hecho de que no era una fuente confiable. Entonces yo realmente no sé si esto se hizo a nivel centralizado o a nivel del municipio, porque uno podría decir, bueno, si se hizo a nivel centralizado y esto tuvo una motivación política, ¿por qué solo La Matanza? Es una pregunta que cabe hacerse, mismo con la hipótesis de las transferencias de fondos. Si esto se hizo simplemente para modificar o beneficiarse en un reparto que es de suma cero, porque más plata para mí, menos plata para vos. Claro. Si esto se hizo con esa finalidad, ¿por qué solo beneficiar a La Matanza si se hizo a nivel centralizado? No sé, son preguntas que yo lamentablemente no puedo responder simplemente cruzando estos datos, pero bueno, creo que ahí hay que profundizar por el lado de quienes llevaron adelante el censo. Igualmente la denuncia penal es contra las autoridades del INDEC, que en última instancia también son las que tendrían que haber las responsables finales, ¿no? En eso compartimos que el último responsable de las estadísticas es el titular del INDEC y en ese sentido está bien, pero o sea, la denuncia penal es contra el titular del INDEC de ese momento.
Sí, absolutamente. Perdón, quizás no fui claro en eso. Yo quizás me empecé a referirme demasiado a los detalles de pero en cualquier caso de cómo se haya hecho esto, el responsable último es el INDEC. Y por supuesto que quien debería rendir cuentas ante un error de semejante magnitud es la autoridad máxima en el Instituto de Estadística Pública, porque yo a esta altura estoy bastante convencido de que es un dato que se midió muy mal, y digo midió porque no quiero atribuirle Sí, bueno, intencionalidades. vos decís, el dato está mal. El dato está mal casi con seguridad o con seguridad, hubiera dicho Cacho Fontana, vos decís, está mal. Lo que vos no podés aventurar es si fue por culpa, por negligencia o por dolo. Y es lógico que claro. vos Pero en cualquiera de esos casos las consecuencias me parecen muy graves, porque el dato de población es extremadamente esencial para cualquier investigación, e incluso si omitimos el costado de los investigadores, en el que tengo quizás mi interés metido porque trabajo de eso, pero incluso para la política pública concreta el dato de población es elemental. Al momento de definir cualquier programa de política pública, el dato de población es esencial. Y no estoy refiriéndome solo a estas transferencias fiscales de fondos, de coparticipaciones y estos tironeos más exclusivamente financieros, sino en todos los órdenes, educación, salud, o sea, por más que haya sido dolo, negligencia, desidia, lo que fuera que lo causó, las consecuencias me parece que son muy graves, y por eso creo que sea cual sea la forma en que se produjo este error, hay responsabilidad en el INDEC, que es la institución que se tiene que encargar de que esto esté bien llevado a cabo. Y la otra investigación que habían hecho durante la pandemia, que también tomó bastante estado público, era sobre cómo se contabilizaban las muertes, no recuerdo bien ahora. Sí, ya hace un tiempo. Sí, en su momento nosotros empezamos a, digamos así, mirar con más detalle los datos que publicaba el Ministerio sobre casos y fallecimientos. Y una cosa que nos llamaba la atención era que el Ministerio todos los días reportaba, sacaba ese reporte diario aproximadamente a las 7, 8 de la noche que decía casos del día, fallecimientos del día. Entonces la forma como todo el mundo lo interpretaba, obviamente era, hoy se diagnosticaron tantas personas y hoy se fallecieron tantas otras personas. Pero cuando uno bajaba la planilla que publicaba el Ministerio y que tenía bastante menos difusión, en realidad veía, haciendo algunos análisis, que uno podía encontrar cuáles eran esas nuevas muertes reportadas, y muchos casos no eran del día, sino que eran de mucho tiempo atrás. Entonces, con Mauro empezamos a publicar cuál era la fecha real de fallecimiento de esos supuestos, digamos, por poner un número, 100 muertos del día, y en muchos casos eran de mucho tiempo atrás. Y esto tomó más estado público cuando en un momento encontramos que la provincia de Buenos Aires estaba haciendo una especie de carga sistemática de muertes bastante antiguas de una manera sistemática, en la que cargaban quizás 200 muertes de una quincena puntual de 3 meses atrás, al día siguiente otras 200 muertes de la quincena siguiente. Y cuando empezaron a hacer eso se llamó la atención sobre que estaba pasando eso, Kicillof dio una conferencia de prensa en la que, digamos, admitió que un sistema que estaban implementando para identificar la cantidad real de muertes les había dado que en realidad había 3.500 muertes no registradas anteriormente. Y en ese momento fue cuando todo este trabajo sobre la fecha real de fallecimiento y todo eso que veníamos haciendo con Mauro tomó más. ¿Y esto también podés decir que pudo haber sido una negligencia o también pudo haber tenido otro propósito? Bueno, en ese caso yo creo más que el problema estuvo a nivel local, porque estas cargas en el sistema estadístico que usan en salud se hacen a nivel de los municipios. No, tiene una palabra, efectores, perdón. Horroroso ese neologismo, sí. Sí. La pandemia nos llenó de estos neologismos. Sí. Esta jerga del sistema de salud le llaman efector a, no sé, una clínica o un consultorio o cada terminal de acceso a este sistema se llama efector de salud. Entonces, cada carga de nuevas muertes o nuevos casos o nuevos diagnósticos positivos o lo que sea,
se hace a nivel del efector de salud. Y entonces yo creo, para no atribuir una especie de prestidigitación que creo que no fue el caso, creo que simplemente se les, a medida que, porque esto fue hacia agosto del 2020, cuando la pandemia estaba acelerando su ritmo y estaban creciendo mucho los casos, yo creo que se llegó a un cuello de botella operativo a nivel de las clínicas o de los consultorios, que el personal no daba abasto, quizás con toda la gente que tenían que atender y al mismo tiempo estar en la computadora ingresando estos datos en el sistema de la nación, y entonces se les acumularon muchos datos viejos y en un momento se pusieron a ponerse al día de forma paulatina, y ahí es cuando llamó la atención sobre todo esto. Mi hipótesis es que eso es lo que pasó, pero en cualquier caso era bueno que se supiera. O sea, me parece que fue bueno la contribución que hicimos Mauro, yo y otras personas más también, llamando la atención sobre el hecho de que quizás esas muertes del día no eran necesariamente del día, sino de bastante tiempo atrás. Y me parece que desde que eso tomó tanto estado público, los propios gobiernos provinciales e incluso el nacional se tuvieron, es más, hasta cambiaron la forma en que estaba fraseado el reporte diario y empezaron a ser más explícitos en que eran muertes reportadas en el día y no necesariamente producidas en el día. Entonces yo creo que fue una contribución interesante. Sí, lo que demuestra claramente es que al no tener estadísticas confiables, los aparatos de medición que debe tener un gobierno para tener una hoja de ruta correcta para los objetivos que quiere alcanzar, no se pueden de esta manera lograr, porque queda claro que se manipulan permanentemente o por negligencia o de manera dolosa las estadísticas, y esto es sumamente grave. Y es bueno los aportes que realizan investigadores como vos, porque ponen al desnudo esto, cualquiera haya sido el objeto, negligencia o dolo, cualquiera haya sido el objetivo, pone en evidencia que no podemos confiar, y cuando no se puede confiar en los gobernantes, estás dinamitando el tejido social. Yo le quería hacer una última pregunta muy breve, perdón. Para cerrar. ¿Qué es lo que estás investigando ahora en tu doctorado? ¿Cuál es el tema en el que te estás ocupando? Bueno, es interesante porque de alguna forma se relaciona con esto. Yo estoy investigando formación del Estado en Argentina y en otros casos de América del Sur, pero fundamentalmente en Argentina, cómo se crearon burocracias competentes a principios del siglo XX y, bueno, en distintos aspectos, ¿no? En el aspecto administrativo, en el aspecto extractivo, como lo llama la bibliografía, a la capacidad de cobrar impuestos, a la capacidad de... bueno, no quiero aburrir con cuestiones de ciencia política, pero me resulta interesante a propósito de este último comentario de Jorge, porque uno de los temas que uno ve en los que el Estado argentino se fortaleció muy aceleradamente en la primera década del siglo XX y en la última del siglo XIX es en el sistema de estadísticas públicas, justamente. Tenía por lejos el sistema de estadísticas públicas más avanzado de América Latina y a la par de los sistemas de estadísticas públicas europeos. Y es muy interesante porque incluso pues yo para mi tesis de doctorado procesé muchísimas estadísticas en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, hice un trabajo de digitalización y de procesamiento de censos y anuarios administrativos y fiscales, y es muy interesante que algunos datos que el Estado argentino era capaz de producir con regularidad y transparencia a principios del siglo XX, ahora no los puede producir. Por ejemplo, mortalidad, que se puso muy en boga con el tema de la pandemia, y en Argentina, y que por ejemplo acá en Estados Unidos tenemos el dato de mortalidad total, por toda causa, no necesariamente por la pandemia de coronavirus, se publica semanalmente. En Argentina el último dato de mortalidad publicado es el de 2020, y es anual, ni siquiera está desagregado por mes. En cambio en Argentina se publicaba, y es un documento muy divertido de ver porque estaba ilustrado a mano, pero todo muy, muy, muy profesional para la época, incluso profesional para la época actual. Se publicaba la estadística de mortalidad total por municipio del total de municipios, del total de departamentos en que estaba compuesto el país, que eran menos de 300 en ese momento, y con frecuencia mensual. O sea, uno tiene el dato de total de muertes producidas por departamento por mes publicado
a mes vencido, un mes después. Ahora tenemos el dato de muertes por año y de hace un año y medio. Es un dato de color nomás, pero como significativo, para mostrar, muy significativo. A mí me parece muy significativo porque el sistema de estadísticas públicas es, cerrando con como empezó nuestra conversación, una de las instituciones que se pervirtieron y se debilitaron mucho en Argentina y que nos dejó muy rezagados incluso con lo que es sistemas similares en la región. Si uno ve, y no les quiero robar más tiempo, pero si uno ve la calidad y la desagregación y la frecuencia de los datos públicos de institutos de estadísticas públicas de países como Brasil, Colombia o México, son infinitamente más ricos que los de Argentina. Y yo creo que en Argentina estamos pagando un costo de largo plazo de reputación de lo que fue la intervención del INDEC en 2007, y creo que son cosas, como tantas otras, las instituciones son cosas que son fáciles de destruir y muy difíciles de construir. Y entonces estamos pagando el costo de largo plazo de lo que fue esa ignominia. La última pregunta, ¿en qué momento se comenzó el camino de la perversión de las estadísticas? ¿Podés fijar una fecha aproximada, un año? ¿En la historia argentina? Sí. No, bueno, eso es una pregunta muy difícil porque la sucesiva interrupción del orden constitucional implicó la desaparición de muchos de estos documentos periódicos a los que yo me refería. Argentina, hasta el golpe del 30, publicaba una riquísima cantidad de documentos de estadísticas públicas llamados registro oficial, registro estadístico, anuario estadístico. Encima de todo eso estaban las memorias de los ministerios, que eran riquísimas en estadísticas públicas, y además de todo eso estaban los censos. El censo del 95, el censo del 14 y los censos temáticos, el censo agropecuario ganadero de 1908, 1914, 1898, el censo administrativo de 1894, y todas esas publicaciones en las interrupciones constitucionales en muchos casos se discontinuaron o se dejaron a merced de que las continuaran las provincias. O sea, pero bueno, tampoco es que en esas épocas muchos otros países estuvieran generando documentación de mucha calidad. Yo creo que en todo caso el gran pecado argentino fue lo del INDEC en este siglo, porque ahí sí nos dejó muy atrasados en cuanto a la transparencia y en cuanto a la profesionalidad porque hubo una explosión en el interés por los datos en estas últimas 2 décadas, en la que quedamos muy atrasados justamente por, entre otras cosas, yo creo que principalmente por... No, y además no te sirve de nada los datos si no son confiables. Seguro. Claro, exactamente. Muchísimas gracias, Federico. La conversación fue muy rica y nos extendimos un poquito del tiempo. El placer fue mío. Les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias. A disposición. Chau.